Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto modular, el cual consiste en la producción de amoníaco verde con hidrógeno proveniente de la electrólisis del agua. Como objetivo general, tenemos proponer un proceso alternativo de producción de amoníaco que sea más amigable con el ambiente, a partir de hidrógeno atmosférico o hidrógeno proveniente de la electrólisis del agua, basándose en el proceso de Haber-Bosch y haciendo énfasis en la cinética, catálisis y los fenómenos de transporte. Como objetivos específicos, tenemos de demostrar por medio de los cálculos las ventajas ambientales del proceso propuesto con respecto al proceso convencional, nombrar los procesos de transferencia de masa y de calor existentes en las etapas más importantes del proceso y demostrar cómo sería el proceso gracias a una simulación en DWSIN. En la habilidad tenemos que no se cambiarán las condiciones del proceso, lo que sí se cambiará es la manera de producir el hidrógeno gaseoso. Además, en su producción se plantea tener como materias primas el agua para obtener hidrógeno y el aire del ambiente, el cual es rico en nitrógeno, los cuales son un recurso fácil de adquirir y dan vía a llevar un proceso ecológico. Se realizará una simulación sencilla utilizando DWSIN, un software abierto para representar el proceso. Y por último, la información para realizar el proyecto es de fácil acceso, ya que se trata de un proceso antiguo y muy conocido. Muy bien, comenzaremos a hablar sobre los fundamentos, donde la síntesis de amoníaco se considera de gran importancia en la historia, ya que este representa las primeras aplicaciones en los principios termodinámicos. Su principal fundamento para su proceso es elegir el tipo de catalizador correcto. Siguiente, por favor. Aquí se muestra el diagrama donde se obtiene amoníaco de la forma tradicional, que es el proceso Haber-Bosch, propuesto en 1910. Lo que nosotros buscamos es reducir la producción de CO2 haciendo una síntesis haciendo una electrólisis, perdón. Nos ahorraríamos todo el proceso hasta después del catalizador, lo cual generaría una huella muy verde y el proceso es muy viable. Siguiente, por favor. La electrólisis se basa en un proceso que separa los elementos de un compuesto a través de electricidad, como podemos ver aquí en la celda voltaica, y sigue la ley de Faraday. La primera nos muestra que la sustancia libera iones y es proporcional a la cantidad de electricidad que se transfiere al electrodo. En la segunda, la masa de las sustancias produce cationes en un electrodo y es proporcional al peso equivalente del elemento. Siguiente, por favor. Aquí se muestra el mecanismo de la electrólisis, en el cual existen diferentes métodos, el cual puede ser por medio ácido, por un medio alcalino o por medio de sales. Siguiente. Y aquí tenemos el diagrama donde simula el proceso de una electrólisis, donde tenemos desde el seno de la disolución, se transfiere el elemento hacia la superficie del electrodo y por medio de su conductividad reacciona y disocia la molécula, separándola y transfiriéndola a la superficie del fluido por medio de la transferencia de masa. A continuación presentamos la transferencia de masa, donde J es igual a menos sigma por un habla de phi, donde sigma es la conductividad eléctrica y phi es el potencial eléctrico. La conductividad para una sustancia iónica puede expresarse con la siguiente ecuación de sigma, donde R es la constante universal de los gases, F es la constante de Faraday y T es la temperatura absoluta. Siguiente. Continuamos con los fenómenos de transporte. El proceso de síntesis del amoníaco inicia desde la torre de absorción en estado estacionario, donde se tiene hidrógeno y nitrógeno. Posteriormente pasamos a donde se alimenta el precalentador para obtener la temperatura ideal para el proceso. De ahí entra un compresor que lleva una temperatura para acelerar el proceso de catálisis y se lleva el reactor. De ahí, a continuación, el vapor pasa a un serpentín de enfriado, ocurre un cambio de fase, condensado el amoníaco. Siguiente, por favor. De lo anterior, los fenómenos de transporte más importantes son la transferencia de masa en las reacciones y la transferencia de calor en los calentadores y serpentines descritos por las leyes de Fick y de Fourier, respectivamente. Ahí las podemos estar observando y mejores explicadas en el formato de Word. Siguiente, por favor. Para que la reacción tenga lugar, se utilizan diversos catalizadores, principalmente compuestos de hierro, aunque también de óxidos de aluminio y de potasio. Los tres átomos de hierro actúan junto a la ruptura de los enlaces, el triple enlace del nitrógeno. Posteriormente, el nuevo complejo reacciona con hidrógeno en medio ácido para formar amoníaco. El hecho de tener un buen catalizador puede llegar a mejorar el rendimiento de conversión hasta en un 7%. Siguiente, por favor. La transferencia de masa en esta etapa ocurre principalmente en el catalizador. Si es que se utiliza alguno, que sí comprobamos que sí, los catalizadores de hierro. Así como en la sección anterior, esta transferencia es descrita por la ley de Fick, que ya se explicó con anterioridad. Aquí podemos desglosar un poco lo que ocurre en los reactantes a través de los catalizadores, que ahí lo pueden leer con más detalle y con más tranquilidad. Siguiente, por favor. En la cinética, la corriente que pasa por el reactor tiene una temperatura de 450 grados Celsius y una presión de 100 atmósferas, que de manera similar a lo mostrado en el área de fundamento, sigue la fórmula de continuación. La ecuación diferencial del amoníaco es igual al coeficiente de la presión, por la presión del amoníaco sobre la presión del hidrógeno. Siguiente, por favor.
En esta tabla podemos ver dónde obtuvimos los datos para obtener el coeficiente y también los otros datos de la presión del amoníaco y del hidrógeno. Podemos observarlos en las próximas diapositivas. Obtuvimos un valor de 5.5 por 10 a la 3 de moles sobre segundos por litros. Esa es la velocidad de reacción. Siguiente, por favor. Y en la parte de resultados tenemos las simulaciones y los resultados. Utilizamos DW-SIM para simular el proceso e hicimos 2 diagramas de flujo para hacer más evidente lo que proponemos. En esta primera imagen podemos ver el proceso de la electrólisis, que comienza con un flujo entrante a las celdas de 1 kilogramo por segundo. Y el producto es el gas rico en hidrógeno. El agua que no reacciona se recicla y solamente se alimenta la cantidad de gas que sale, en este caso 1 gramo por segundo. Utilizamos arbitrariamente una corriente de 1000 amperes y 10 celdas con energía de 1.8 voltios cada una. Los detalles de las corrientes pueden verse más adelante. Y para calcular la conversión usamos la fórmula de Faraday, que estima la producción de hidrógeno debido al paso de electrones. Y en esta segunda imagen podemos ver el diagrama de flujo del resto del proceso para la síntesis de amoníaco, que empieza por juntar el flujo proveniente de la electrólisis con una corriente de nitrógeno proveniente del aire, que se calienta y se presuriza para pasar al reactor. La corriente de nitrógeno se calculó sabiendo que cada molécula de nitrógeno se necesita 3 moléculas de nitrógeno gaseoso, y esta alimentación sería de 1 gramo por segundo de nitrógeno. Más adelante en el proceso se separa el amoníaco y se recicla lo demás, y para evitar la sobreacumulación de oxígeno y de argón se desecha cierto flujo, obteniendo una conversión de aproximadamente 28% de hidrógeno que corresponde a la bibliografía. Aquí están los detalles de las corrientes con sus condiciones y su composición de la electrólisis y de la corriente, que nos interesa el nitrógeno, el gas, el producto y la purga, que son las corrientes de entrada y salida respectivamente. Aquí también tenemos la energía, y lo que nos interesa son las ventajas que representa con respecto a lo de Haber-Bosch, que nosotros alimentando 1 gramo de agua y 1 gramo de aire podemos conseguir 0.6 gramos de producto. Entonces nos evitamos toda la reacción de metano con agua y así evitamos 16.85 gramos de monóxido por cada gramo de amoníaco producido. Además de que nos estamos ahorrando la compra total del amoníaco, que puede costar hasta $0.75 por litro. Y en la energía, nuestro proceso consume 8.9 kilowatts por kilogramo de amoníaco, mientras el proceso de Haber-Bosch puede llegar a costar 22 kilowatts por kilogramo de amoníaco, que puede costar 23.31 pesos por kilogramo, que resulta en ahorros bastante atractivos. Y como conclusiones, logramos realizar una propuesta de cambio al proceso de Haber-Bosch mediante la cual se puede mostrar que se liberaría una cantidad menor de gases de efecto invernadero al ambiente y que resultaría tanto en posibles ventajas energéticas como económicas. Asimismo, se logró plasmar el nuevo proceso en 2 diagramas de flujo y simulaciones, uno que comprendió el cambio propuesto y el otro para ilustrar el resto del proceso convencional. También se identificaron y nombraron las ecuaciones relacionadas con los fenómenos de transporte, de transferencia de masa y de calor, así como la cinética y la catálisis de las reacciones involucradas en el proceso. Muchas gracias.